Asimismo, 2 años antes, un 19 de julio de 1937, se proclamó el triunfo de la Revolución Sandinista. Hermanos de Latinoamérica y de España. En el Perú se han hecho unas elecciones totalmente fraudulentas y de esto hay muchísimas pruebas. Comenzando por la coordinación del Jurado Nacional de Elecciones con la Embajada Norteamericana, pasando por la quema de un camión con material electoral, pasando por muchas modalidades que evidencian el fraude, para culminar que una semana antes de las elecciones de la segunda vuelta, una resolución jefatura sobrepasando una ley indicó que no se hiciera la computarización de los votos en el extranjero, lo cual, si se hubiera hecho, garantizaba que apenas se haga la votación, se computaricen estos votos y se envíe este material a urna. En vez de eso, se pusieron en caja los votos para enviarlos directamente a Perú y ni siquiera lo hicieron como valija diplomática, como lo ordena la Convención de Viena, de la cual es firmante Perú. Lo enviaron de manera lo más imperdonable a través de la embajada peruana. Hermanos latinoamericanos, en Perú existe una pobreza tremenda, el hambre y la miseria campea. El 45% de los niños padece desnutrición infantil, más del 70% de las minas están en manos de 5 familias, más de 150.000 jóvenes ni estudian ni trabajan. La corrupción campea en todos los lugares del Perú. Diario son asesinados 7 personas por los extorsionadores. Hermanos de Latinoamérica, Estados Unidos, si en los años 70 promovió el Plan Cóndor, ahora el Plan Cóndor para eliminar a los dirigentes políticos, ahora adopta la nueva modalidad de elegir candidatos en los países, promover elecciones y hacerlos ganar, sea como sea. No les interesa el tremendo fraude que han hecho en las elecciones de Colombia y en las de Perú, donde han sido favorecidos, por supuesto, los candidatos del imperialismo. Compatriotas, tenemos que promover una coordinadora o un frente de Latinoamérica, de latinoamericanos en España y en Europa, para defender nuestros intereses como latinoamericanos. Para terminar, tenemos que promover también que se hagan auditorías internacionales de los procesos electorales de Colombia y de Perú. Nosotros siempre estaremos dispuestos a la unidad y con la frente y el puño en alto proclamamos que siempre serviremos a nuestros pueblos de todo corazón. Gracias. Muchas gracias, compañero Willy. Vamos a seguir con el organigrama, compañero, pero vamos a hacer un alto porque acaba de bajar del avión esta presidenta fraudulenta de nombre Keiko Escobar Mafia. Acaba de venir la presidenta mafiosa que representa a todo el colectivo de tiranos que están destruyendo nuestro país. Por ahí avisó la presencia de la señora, por decir algo, Keiko Fujimori. Es una estirpe que está destruyendo el país, enarbolando la bandera yanqui con todos los acuerdos, vendiendo nuestra soberanía. Recíbanlo, compañeros, a la presidenta fraudulenta Keiko Fujimori. Ahí está esa rata. Keiko Fujimori, no me representas. Keiko Fujimori, no eres presidenta. Keiko Fujimori, no eres presidenta. Keiko Fujimori, no eres...
fuera rata del Perú, fuera rata del Perú, fuera rata del Perú. Esa asesina no es mi presidenta, esa asesina no es mi presidenta, esa asesina no es mi presidenta. Keiko mafiosa, vendepatria, traidora, esa no es mi presidenta. Fuera rata del Perú, fuera rata del Perú. Es asesina y corrupta, criminal. Le repudiamos a esta. ¡Fuera! 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 ¡Fuera rata! ¡Fuera asesina! ¡Fuera criminal! Muy bien, compañeros. Fuerte palmas para la compañera. Repudiamos rotundamente la injerencia yanqui que favoreció para hacer que esta criminal represente al Perú como una presidenta. Su elección ha sido totalmente un fraude. Vamos a dar el uso de la palabra a la compañera que representa todo un legado de lucha, ha estado presente en las dos alternativas de gobierno que fueron la primera y la segunda vuelta, que son los que representan al partido JP, donde nuestro futuro presidente que ganó en Perú, el señor Roberto Sánchez, y lo asaltó Bernie Navarro a través de su organigrama mafioso. Vamos a dar uso de la palabra a la representante JP en España, la compañera Ani. Fuerte palmas para la compañera. Bravo. Vámonos. Hola. En primer lugar, saludo a todos y todas las personas que se han hecho presentes en este importante evento, porque el 7 de junio hubo unas elecciones fraudulentas en Perú, planeado con años de preparación. Pedro Castillo hoy está preso por la misma corrupción que busca tomar el control del Estado, y la propia ONU ha calificado su detención como arbitraria, recomendando su liberación. Ahora, esos mismos corruptos fraguaron el fraude contra Roberto Sánchez. El Perú ya eligió presidente y se llama Roberto Sánchez, no Keiko Fujimori. No celebraremos un gobierno del pacto mafioso que consolida la nueva dictadura de Keiko Fujimori, que no queremos. Por eso este 28 de julio no es fiesta, es luto. No al saqueo de nuestros recursos naturales, no a la corrupción generalizada, no al pacto mafioso, no a más leyes pro crimen. Pedro Castillo, libertad. Roberto Sánchez, presidente. Quieren robarnos todo el país, pero aquí estamos, firmes. Nada que celebrar. Perú está de luto. ¡Pedro Castillo! ¡Libertad! ¡Pedro Castillo! ¡Libertad! ¡Roberto Sánchez! ¡Presidente! ¡Roberto Sánchez! ¡Presidente! Muchas gracias, compañera Ani. ¡Pedro Castillo, libertad! ¡Pedro Castillo, libertad! ¡Pedro Castillo, libertad! ¡Pedro Castillo, libertad! Vamos a dar uso de la palabra libertad. Pedro Castillo, libertad. Compañeros, vamos a dar uso, y seamos cortos, compañeros, porque el colectivo es grande. ¡Viva! ¡Que viva la lucha por los peruanos! Muy bien, compañeros, vamos a dar uso de la palabra a la compañera, un legado histórico que ha ido defendiendo día tras día sobre la lucha de la libertad del presidente secuestrado por esta Keiko-mafia. Es un baluarte en la lucha por la defensa de la libertad del señor Pedro Castillo. Y esperemos que antes que esta criminal tome el mando, que ya lo ha tomado por secuestro, con ayuda yanqui, pueda salir libre nuestro compañero Pedro Castillo. Compañera Emma, el cartel de Pedro Castillo. Buenas tardes a todos, compañeros
voy a hablar en representación del Comité por la Libertad del presidente Castillo en Madrid. Hermanos y hermanas, todos, desde Madrid, desde esta trinchera que levantamos peruanos dignos en el extranjero, alzamos hoy nuestra voz frente a la ofensiva trumpista que recorre el mundo. Decimos, no pasarán. La derecha internacional, con el trumpismo a la cabeza, quiere imponer miedo, muros y silencio. Quiere criminalizar a los pueblos y perseguir a los gobiernos que se atrevieron a poner al pueblo primero. Esa misma ofensiva es la que secuestró a nuestro presidente Castillo el 7 de diciembre. La misma que hoy lo mantiene preso por atreverse a convocar al pueblo. Frente a la injerencia y al fraude que vivió el Perú, decimos basta. No fue un golpe contra una persona, fue un golpe contra el voto popular, fue fraude institucional, fue persecución judicial, fue el uso de la prensa y del Congreso para quebrar la voluntad de millones de peruanos que eligieron democráticamente a su presidente. Por eso, desde marzo del 2023, el doctor Wilfredo Robles y el doctor Asdrúbal llevaron nuestra denuncia hasta la ONU, porque cuando en el Perú callaban, en Ginebra, en Madrid y en el mundo se decía la verdad. En defensa de América Latina y el Caribe decimos unidad. Lo que hicieron a Castillo se lo quieren hacer a Bolivia, a Brasil, a Colombia, a Cuba, a Venezuela, etc. Quieren voltear gobiernos, quieren saquear nuestros recursos, quieren arrodillar a nuestra América. Pero aquí estamos los pueblos y desde Madrid nos hermanamos con cada comité, con cada organización, con cada migrante que resiste. Porque la libertad de Castillo es la libertad que para todos los pueblos que luchan, y por la coordinación internacional contra el rearme y la guerra, decimos pan antes que cañones. Mientras en Europa se habla de rearme y de que se financian guerras en el Perú, se criminaliza la protesta y se dispara al pueblo. Nosotros elegimos otro camino, el camino de la paz, el de la soberanía, el de la coordinación entre los pueblos del mundo para decirle no al fascismo y sí a la vida. Compañeros, la ONU ya se pronunció a favor del presidente Castillo. La historia ya empezó a hacer justicia. Y que quede claro, la historia no se reescribe. El mérito es de quienes estuvimos desde marzo del 2023 documentando, viajando y denunciando sin descanso. Gracias al doctor Robles, gracias a los doctoras Asdrúbal, su lealtad no se negocia. Por la libertad del presidente Pedro Castillo, por la soberanía de los pueblos de América Latina y el Caribe, la victoria será del pueblo, compañeros. ¡Viva la lucha de todos los pueblos! ¡Viva la lucha del pueblo peruano! ¡Viva la lucha del pueblo boliviano! ¡Viva la lucha del pueblo venezolano! ¡Viva la lucha del pueblo colombiano! ¡Viva la lucha de México! Compañeros, vamos a seguir con los organigrama. Muy bien, la compañera ha hecho mención de todos nuestros hermanos de Latinoamérica que están presentes. El organigrama va a ser así. Primero vamos a dar al compañero anfitrión, al compañero de la Junta de Unidad, después va a seguir acto seguido nuestro compañero del Pacto Histórico de Colombia, luego le sigue la compañera de Brasil, luego le sigue la compañera, un baluarte de la lucha boliviana, Evo Morales, la tenemos aquí presente, que es
La compañera Vilma. Es un icono de nuestra lucha, la compañera Vilma. Luego enseguida el compañero Eli y así sucesivamente. Vamos a dar uso de la palabra al compañero que siempre ha representado nuestra lucha histórica y nos ha apoyado en todas las manifestaciones. Estamos acá con el compañero Ildefonso, compañero. Compañero Ildefonso. Buenas tardes, compañeros, compañeras. La decisión tomada de llevar a cabo una concentración antiimperialista ante esta embajada de los Estados Unidos de Norteamérica tiene por objeto ayudar a todas las fuerzas, a todos los colectivos que resisten la política de guerra, de genocidio, de dictadura y en particular la defensa incondicional de los pueblos de América Latina que en este momento se juegan su futuro ante los planes norteamericanos de volver a formas de recolonización. Lo sucedido en Venezuela con el asalto a la presidencia del gobierno no es una casualidad, es un plan que puede volver a ejecutarse sobre cualquier país de América Latina. Es el plan que hoy se prepara contra el pueblo de Cuba después de más de 60 años de bloqueo. En Cuba se está sufriendo una situación de miseria y de hambre. La oligarquía norteamericana pretende poner al pueblo de Cuba bajo su pie y el pueblo de Cuba pide armas contra el imperialismo norteamericano, pide la defensa armada de su territorio y de su pueblo, que ya le costó mucho independizarse del imperio español y del mismo imperio norteamericano para que ahora se le vuelva a someter a una situación de colonia y de dictadura como padece Venezuela. En el día de hoy celebramos como plataforma contra la impunidad de los crímenes franquistas el 90 aniversario de la Revolución Española. El hecho de que los pueblos de España, y en particular los trabajadores y pueblos de las principales capitales como Barcelona, Valencia, Madrid, Málaga, se alzaron en armas contra el golpe de Estado fascista y lo derrotaron. El 19 de julio había un solo vencedor, que eran los pueblos contra el fascismo, los pueblos contra la reacción nazi y la reacción italiana. De manera que abrió un periodo de reformas sociales y de conquistas sociales como nunca se ha tenido en nuestro país, con importante conquista de derechos para la mujer y para la mujer trabajadora en particular. Y celebramos este 90 aniversario de la Revolución Española del 19 de julio de 1933, manifestando sin duda alguna que luchamos por reconquistar nuestra república, la república que nos fue robada por los nazis, por los fascistas italianos y por la colaboración de las burguesías francesa e inglesa, que con el pacto de no intervención prepararon las condiciones para la victoria de Franco. Nuestra lucha es la lucha por la soberanía de los pueblos de España, pero es también la lucha por la soberanía e independencia de todos los pueblos de América Latina. Yo suelo recordar a los compañeros que se reclaman de la República que el origen de la lucha por la República en España estuvo en los sectores que se opusieron al mantenimiento de todas las formas de esclavitud en América Latina y que levantaron la bandera de la independencia de los pueblos de América Latina. Cuando Fernando VII amenazó con una intervención general
contra aquellas repúblicas que habían sido proclamadas, los pueblos de España y en particular el mismo ejército español, dirigido por un general que lleva el nombre del mismo himno que cantamos en honor de la República, se levantó en armas contra Fernando VII, reclamando la paz, llamando a la fraternidad entre los pueblos de América Latina y los pueblos de España. Y es en nombre de esa fraternidad que nosotros creemos imprescindible preparar las mejores condiciones para la movilización contra la guerra y contra la situación de miseria generada por la política imperialista. Recientemente ha tenido lugar una conferencia internacional en Londres con presencia de 3.000 delegados de todos los países del mundo y han llamado a preparar el próximo día 10 de octubre una jornada internacional de movilizaciones, de huelgas, de concentraciones en defensa del pueblo de Gaza, del pueblo palestino, por un Estado palestino libre y democrático que permita que los derechos de ese pueblo no queden pisoteados por el sionismo y por el imperialismo. A todos los colectivos participantes de esta concentración os llamamos a constituir un comité de enlace para preparar esta jornada internacional en defensa del pueblo palestino. Y terminamos esta intervención respecto a la concentración antiimperialista reclamando que la resistencia no puede sino convertirse en organización en todas partes. Que tomemos el ejemplo de los pueblos de Oriente Próximo que resisten y impiden el avance de las tropas imperialistas. Que las tropas imperialistas norteamericanas están cosechando una derrota en manos de pueblos que son la 1/20 parte desde el punto de vista militar y estratégico, pero que les mantiene en pie la lucha por sus derechos nacionales. ¡Viva la lucha de los trabajadores! ¡Viva! ¡Viva la lucha de los pueblos! ¡Viva! ¡Viva la República! ¡Viva! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alto al genocidio! ¡Alto a la guerra! 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 ¡Alto al genocidio! ¡Alto al genocidio! América Latina, unida jamás será vencida. América Latina, unida jamás será vencida. América Latina, unida jamás será vencida. Muy bien, compañeros. No nos da la gana ser una colonia norteamericana. Si queremos, si nos da la gana ser una colonia libre y soberana. Unido jamás será vencido. El pueblo 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 marchar, que el tiempo va a temblar, de norte a sur se delimitará. ardiente y juvenil. Y así verás, ondeando tu bandera, el prometer de un Dios de libertad. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando Adelante, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Compañeros, vamos a seguir el orden porque hay muchos de nuestros hermanos que también tienen derecho a la continuidad de la palabra y el compañero del arte popular está dando inicio a algo que es importante.
Vamos a dar paso al compañero Iván del Pacto Histórico Colombiano, que recibe también el flagelo del imperialismo yanqui, porque le han asaltado también sus elecciones. El compañero Petro ha luchado hasta donde no más no poder, pero el imperialismo yanqui tiene todos los poderes porque compra conciencia, o plata o plomo, como lo decía el señor que ahora no está ausente, el señor Pablito. Vamos a dar paso a la palabra al compañero Iván y le sigue de introducción a la compañera Carmen, que culminará con un arte popular que nos ha adelantado ya el compañero artista. Bueno, compañeras, compañeros de Abya-Yala y del Estado español, muy importante esta concentración a la que el Pacto Histórico en sus diversas sensibilidades ha venido a participar con la convicción de que justamente el imperialismo norteamericano históricamente ha impedido que la soberanía y la autodeterminación de nuestros pueblos sea plena y total. Y justamente en Colombia, que después de 200 años de gobiernos oligárquicos arrodillados al imperialismo norteamericano, que generaron por décadas y décadas y décadas la violencia política que sembró de muerte, de desaparición forzada, de masacres, de millones de personas desplazadas, de familias que tuvieron que salir al exilio. Ese proceso de violencia sociopolítica, de prácticas genocidas que fuimos viviendo año tras año, que fueron generando gobiernos como el de Álvaro Uribe, gobiernos que permitieron incluso el asesinato de jóvenes pobres de los barrios populares, llevárselos a zonas de combate, asesinarlos y luego presentarlos a la prensa internacional y nacional como guerrilleros dados de baja en combate. Esa realidad de una guerra de exterminio contra el movimiento popular. Colombia es el país del mundo que más sindicalistas asesinados tiene. Esa política genocida generó el exterminio político más grave que ha habido en América Latina y el Caribe. El exterminio de movimientos políticos como la Unión Patriótica, como la Alianza Democrática, como el Frente Popular, como Al Luchar y como tantos otros movimientos políticos, movimientos sociales. Y justamente por primera vez logramos hace 4 años que el pueblo colombiano accediera a un gobierno decente, a un gobierno libremente elegido, a un gobierno que puso fin a la violencia política de exterminio contra la población. El compañero Gustavo Petro se constituyó en la alternativa para que el pueblo colombiano se encaminara para avanzar en el proceso de paz, para hacer posible que la paz en Colombia avanzara, para lograr algunos de los aspectos que el acuerdo de paz con las FARC sellarían para siempre la posibilidad de que Colombia nunca más volviera a correr los ríos de sangre que hemos vivido. Y sin embargo, esa opción que con tantas dificultades se dio, sin tener mayorías en el Congreso, sin poder avanzar realmente en las transformaciones, que la oligarquía junto con el imperio norteamericano fueron poniendo una trampa tras otra para impedir que la gente pudiera acceder a las reformas que tanto anhelaba. La reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional, el poder garantizar la reforma agraria, puntal fundamental para la paz. El conflicto en Colombia es un conflicto de tierras. Por esa razón, el hecho de que el presidente Petro haya logrado avanzar durante este periodo, estos 4 años, en crear una Colombia país de la belleza, una Colombia que avanzara en la justicia agraria, una Colombia que permitiera que millones de jóvenes tengan acceso gratuito a la educación secundaria y a la educación universitaria. 107 universidades nuevas se han creado. Todo ese proceso de construcción cultural,
que recoge lo más genuino de nuestra tradición indígena, de los movimientos afro, de los movimientos populares, de los movimientos de mujeres, del movimiento estudiantil. Todo eso conforma un enorme movimiento, esto que llama Iván Cepeda una revolución ética, porque no vamos a permitir las víctimas del conflicto volver a transitar por la muerte, volver a transitar por el miedo. Por esa razón hemos ganado las elecciones, compañeras, compañeros. Colombia no perdió las elecciones, hemos ganado las elecciones del Pacto Histórico. Y está demostrado que efectivamente ese triunfo, ahora con 1000 triquiñuelas, con el voto del exterior, particularmente de Estados Unidos, ha permitido una serie de mecanismos a través de una empresa de origen español, Indra, que tiene articulado con los sionistas de Israel toda una estratagema, con algoritmos para impedir que esa votación por el pacto histórico fuera al final del escrutinio la ganadora. Todas sabemos, y el propio compañero Iván Cepeda y Aida Quilcue han señalado que en Colombia hubo fraude, y por esa razón se llama la desobediencia civil. Estamos llamando todas y todos a la desobediencia civil, pacífica, porque no queremos volver a la guerra, no queremos volver a la muerte, no queremos volver a los presos políticos. Pero lo grave es que el señor Abelardo, recién nombrado, constituido, comienza ya a utilizar políticas de persecución, asesinato de líderes sociales, persecución a miembros del pacto histórico. La propia curul, la propia puesto en el Congreso de las Comunidades Negras, ganada en legítima lid por el Movimiento Libres, le han arrebatado una de esas curules. Es decir, que estamos viviendo un momento de aquí hasta el 7 de agosto supremamente delicado. No vamos a permitir que eso siga. Este 20 de julio, el presidente Gustavo Petro nos convoca a todas las colombianas y colombianos, a los amigos y amigas de Aviala, a toda la gente solidaria con el pueblo colombiano en el exterior, esté donde esté, a movilizarnos. Este 20 de julio, a las 7 de la tarde, nos concentraremos en la Plaza del Sol, por la soberanía del pueblo colombiano. No podemos permitir que los Estados Unidos sigan sembrando de miedo, de guerra, de miseria, para quedarse con los recursos naturales colombianos. No podemos permitir el fracking para que sigan explotando los recursos petroleros de nuestro país. Están poniendo en riesgo no el pueblo colombiano, están poniendo en riesgo la humanidad. Lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Perú, lo que pasa en Bolivia, en Brasil, en Chile, en Argentina, lo que pasa en México, lo que pasa en Honduras, en cualquier lugar de América Latina, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, pasa con todas y todos. Hoy lo que está en juego es el planeta y eso es lo que tenemos que defender todas y todos. Muchas gracias. Voy a dejar a Carmencita que diga unas palabras de Petro muy breves y sencillas y luego vendrá nuestro compañero del tambor a darnos un poco de alegría. La alegría sin resistencia, la alegría es a la resistencia lo que da alma al cuerpo. Por nuestros muertos, ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta siempre? ¿Hasta dónde? Hasta la victoria y de ser preciso, hasta la muerte. ¡No pasará! Compañeros, les traigo lo que escribió Petro ayer o anoche. Nos dice, respirar profundo, los llantos en el corazón, la sonrisa en los labios y los bailes en las calles para espantar la energía oscura. El 20 de julio en todas las plazas públicas del país, segundo grito de independencia. Como dijo Iván, nos concentramos mañana en Sol para además darle las gracias a Petro por todo lo que ha planteado en el país, lo poco que ha podido hacer, porque en contra del Congreso, de la derecha, entonces no se ha podido desarrollar
el programa que tenía propuesto. Y para darle un aplauso y darle una hasta luego, porque no nos puede dejar. Hasta siempre. Muy bien, compañeras. Compañeros, todavía nos quedan 40 minutos, que hay mucho legado para que muchos compañeros puedan hablar, incluyendo hay un sketch de una compañera de lavado de banderas para limpiar esa bandera mancillada por el imperialismo yanqui. Todo un orden, compañeros. Y el compañero también cantautor también tendrá su espacio. Pasen, compañeras, en su programa de su lavado de bandera, compañera. Vamos aquí. Bravo por estas mujeres luchadoras a lavar la bandera que está manchada de sangre. Gracias. Miren, bueno, de repente el compañero ha tenido muchas cosas. Nosotros somos el grupo de performance Rosa la Capitana. Rosa la Capitana fue una mujer que lideró en el Perú una revolución. La primera revolución de mujeres en el Perú la hizo un grupo de lavanderas. Eso queda para la historia. Y el día de hoy nos complace a nosotros hacer esta performance muy humildemente para recordar este significado que tiene, ¿no? La protesta de lavar la bandera en honor patrio, porque la verdad en el Perú se tiene que lavar, porque está plagado de corrupción, de mafia. Keiko Fujimori ha estado gobernando todo este tiempo, ocultamente, y el Congreso ha emitido muchas leyes mafiosas, como las leyes pro crimen. Está saqueando nuestro Perú, la corrupción campa a diestra y siniestra. Es por eso que ahorita tenemos que lavar este honor patrio que es la bandera, de una manera también de realizar una protesta pacífica. Estaba buena la intención de las compañeras, porque esa bandera está mancillada por el imperialismo yanqui. Humilló a nuestras compañeras de Puno, que han sacado todos esos paramilitares a balearlo, a reprimirlas, a humillarlas. Y ese chino que esterilizó a nuestras hermanas. Un aplauso para nuestras hermanas. ¡Aplauso! Roberto Sánchez, presidente. Pedro Castillo, libertad. No a la dictadura y la represión de Estados Unidos. ¡No al fraude! Presente en la lucha. ¡Fuera Yanqui! ¡Fuera Yanqui de América Latina! ¡Fuera Yanqui de América Latina! ¡Fuera Yanquis de América Latina! ¡Fuera Yanquis de América Latina! No me representa nunca más la dictadura criminal del Estado. Fujimori nunca más. Fujimori nunca más. Fujimori nunca más. ¡Que viva el pueblo peruano! Roberto Sánchez, presidente. Pedro Castillo, libertad. La ONU ya se pronunció a favor del pueblo. Fujimori nunca más. Fujimori nunca más. Fujimori nunca más. Fujimori nunca más. Libertad. Que viva la madre. Libertad. ¡Viva la lucha de las mujeres peruanas! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la lucha de los pueblos de Latinoamérica! ¡Viva la lucha de los pueblos de Latinoamérica! Vamos a continuar con los pasos, compañeros. El orden va a ser lo siguiente: México, Brasil, Bolivia. Bolivia tiene 2 representantes y por ahí irán sumando algunos compañeros más. Compañero Eric, hay que ser cuenta porque todavía tenemos 40 minutos. Vamos, Eric, vamos para el compañero de Morena. La resistencia mexicana es que todavía respira y le hace frente a este imperio criminal. Bueno, qué emoción estar aquí con mis hermanas y hermanos latinoamericanos. ¡Viva México! Hola, hola a todos. Es una emoción estar aquí con mis hermanos y hermanas latinoamericanas en este momento crucial de lucha de los pueblos del sur, de los pueblos de toda la geografía que están en lucha contra el imperio norteamericano. Les traigo un saludo de parte de Morena, el partido de la presidenta Claudia Sheinbaum, y un saludo de la presidenta. Quiero hacer un par de reflexiones de por qué estamos aquí. La primera que quiero decirles y que la puedan tomar entrañablemente es que nosotros estamos aquí, pero no como gente del tercer mundo. Nos manifestamos en nuestro carácter de ciudadanos latinoamericanos y ciudadanos europeos. Todos los que estamos aquí
somos los que vamos a construir la nueva realidad europea y venimos a defender algo esencial, los derechos fundamentales, democráticos y constitucionales de América Latina. El imperio no tiene ningún derecho para ejercer ningún tipo de intervencionismo electoral, ni militar, ni arancelario, ni ningún tipo para apoderarse de nuestros recursos. Estamos aquí dignamente uniendo fuerzas, corazones, memoria histórica, luchas y resistencia. El imperio que está de aquel lado, avasalla, roba, arrebata, asesina. Asesina a nuestros hermanos en Estados Unidos de la forma más brutal a través de esa policía que es la ICE. Persigue, mata. También agradezco mucho la presencia de una enorme hermana de lucha de años, que es Khaldía, aquí del pueblo palestino. Khaldía, gracias por estar aquí siempre en la lucha del pueblo palestino. No podemos rendirnos, no nos vamos a rendir, no nos vamos a cobardar. Tenemos que unirnos, tenemos que luchar, tenemos que poner en marcha la mejor imaginación política de todos nuestros grandes héroes, luchadoras y luchadoras en América Latina, aquí en España y en toda Europa. Tenemos que seguir unidos, tenemos que pensar, tenemos que articular, tenemos que unirnos. Ninguna diferencia nos puede separar. Todas las luchas cuentan. Todos los corazones laten a un mismo ritmo, que es defender los derechos, defender la patria soberana de América Latina. Morena, la presidenta Claudia, está siendo brutalmente asediada por una campaña internacional brutal para desestabilizar a México. Han logrado mediante un infame y mezquino fraude electoral frenar el proceso de transformaciones progresistas y democráticas en Colombia. Han manchado la democracia en Perú con la hija del dictador Fujimori. Han estado atropellando al pueblo de Bolivia y al pueblo de Ecuador. Tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir abrazando nuestras causas bajo un mismo sol, bajo un mismo horizonte, bajo una misma esperanza. Somos pueblos de esperanza. Yo siempre he pensado que cuando Hegel dice que el búho de Minerva caía en el ocaso, quería decir algo, que Europa está en la decadencia, y todos nuestros filósofos latinoamericanos siempre decían: los pueblos latinoamericanos se distinguen porque amanecen con el canto del cenzontle. ¿Por qué? Porque América Latina todavía es una patria que está en construcción, y nosotros tenemos que ser la mejor expresión de ese nuevo amanecer, de esa nueva construcción de derechos y realidades. Nadie nos puede quitar el derecho a construir bienestar compartido, prosperidad, paz, riqueza, redistribución de la riqueza. México, como Colombia, como Brasil, como otros pueblos, han entendido que por el bien de todos, primero los pobres, y así ha sido. Así que, a nombre de Morena, a nombre de ese corazón mexicano, que es el corazón que late en toda América Latina, tenemos que seguir unidos. Y recuerden, no estamos aquí porque seamos víctimas, no estamos aquí porque seamos gentes del tercer mundo, no. Estamos aquí porque somos gente digna, de derechos, somos parte de la construcción. Europa va a ser una nueva expresión a través de nosotros los latinoamericanos, de nosotros los del sur. Así que un enorme saludo de Morena, y seguimos en esta lucha. Resistamos, pero avancemos, trabajemos, unámonos. Así que un grande saludo de ese México lindo y querido que estará con ustedes en toda esta lucha. ¡Que viva México, cabrones! ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México! Jamás será vencido el pueblo unido, jamás será vencido. Jamás será vencido. Vamos a dar uso a la palabra a la compañera Rebe, una compañera histórica también del activismo acá en España, representando a Brasil, Partido de los Trabajadores. Acto seguido está la compañera Chungana y la otra compañera del colectivo Bolivia. ¿Está bien? No, es que no te alejes. Hola. Compañeras, compañeros, amigas y amigos de América Latina, de España y de todos los pueblos que luchan por la justicia, la democracia y la paz.
Hoy nos encontramos aquí frente a la Embajada de Estados Unidos porque creemos que el silencio nunca puede ser una oposición ante las injusticias. Hablo en nombre del núcleo del Partido de los Trabajadores en Madrid, pero también como latinoamericana, consciente de la historia de nuestro continente. América Latina sabe, quizá mejor que cualquier otra región del mundo, lo que significan las intervenciones extranjeras, los bloqueos económicos, las sanciones unilaterales, los golpes de Estado promovidos desde el exterior y los intentos de imponer gobiernos, políticas que nuestro pueblo nunca eligieron. Por eso, cuando vemos nuevas medidas de presión económica contra países de nuestra región, no nos consideramos hechos aislados. Forman parte de una lógica que durante décadas ha intentado condicionar la soberanía de nuestros pueblos. El Partido de los Trabajadores siempre ha defendido el derecho de Cuba a vivir sin bloqueo. Ese bloqueo castiga a su población desde más de 60 años. También ha defendido que las diferencias con Venezuela deben resolverse mediante el diálogo, el respeto, el derecho internacional y la autodeterminación de los pueblos, y no mediante sanciones y presiones externas. Y es desde esta misma convicción que hoy defendemos a Brasil. Las recientes medidas arancelarias anunciadas por el gobierno de los Estados Unidos contra los productos brasileños no afectan solamente la economía de Brasil. Representan una forma de presión política que pretende influir en decisiones que corresponden exclusivamente al pueblo brasileño y a sus instituciones. Como Partido de los Trabajadores afirmamos con claridad: la soberanía de Brasil no se negocia. Podemos tener diferencias políticas dentro de nuestro país, eso es democracia, pero ningún gobierno extranjero tiene derecho a utilizar su poder económico para intentar condicionar las decisiones soberanas de otra nación. Defender a Brasil hoy no significa defender únicamente a un gobierno, significa defender un principio fundamental del derecho internacional. El derecho de cada pueblo a decidir libremente su propio destino. Es este mismo principio que defendemos a Cuba, el mismo principio que defendemos a Venezuela, el mismo principio que defendemos para toda América Latina. Queremos relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo y la cooperación entre los pueblos, en un comercio justo y en el multilateralismo. Queremos puentes, no bloqueos. Queremos diálogo, no amenazas. Queremos solidaridad, no imposiciones. Por eso hoy, desde Seattle, frente a la Embajada de Estados Unidos, levantamos nuestra voz para decir no a la injerencia de los asuntos internos de nuestros países, no al uso de sanciones y medidas económicas como instrumento de presión política, sí a soberanía de los pueblos, sí a la democracia, sí a integración latinoamericana. Porque la paz solo puede construirse sobre el respeto de las naciones, y ningún pueblo será verdaderamente libre mientras sea castigado por ejercer su soberanía. ¡Viva la solidaridad internacional! ¡Viva! ¡Viva América Latina! ¡Viva! ¡Viva un Brasil soberano, democrático y comprometido con la paz! ¡Viva! Gracias. Palmas para la compañera Reine. Vamos a dar uso a la palabra a una compañera. Sí, vamos a darle Se me olvidaba algo, perdón, porque veo que ya se van a ver unas compañeras. Quiero invitarle a todos y a todas, porque el día miércoles 22 tendremos un encuentro en defensa de la soberanía y la democracia en América Latina en comisiones obreras, miércoles de 19 a 21 horas en la sala 13 Rosas, en comisiones obreras, que ya saben que estamos cerquita del Congreso de los Diputados. Ya varios colectivos y dirigencias tienen la información, pero estaría muy bien que
esta conmemoración, toda esta reunión, también se exprese. Lo vamos a hacer con diputados, aliados que se van a pronunciar en favor de nuestros pueblos. Así que por favor, miércoles 22 de 19 a 21 horas en la sala 13 Rosas de Comisiones Obreras. Creo que todos conocemos el lugar. No falten. Compañeros, sé que aguantamos, tenemos que hacer la foto de familia con todos estos carteles que enarbolan la lucha de los pueblos de Latinoamérica frente a la Embajada del Mar, compañeros. Vamos a dar inicio a la compañera activista que se le ve todos los jueves en la Plaza Puerta del Sol, compañera Vilma, defensora del pueblo boliviano en la lucha, y de Evo Morales. Compañera. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Yo voy a leer un pronunciamiento sobre la organización Domitila Barrios de Chungara. Si hoy Domitila Barrios de Chungara estuviera aquí, nos diría que el silencio nunca ha sido una opción. Cuando el pueblo sufre, nos enseña que la dignidad no se mendiga, se defiende, que organizarse es un deber y que la soberanía de los pueblos no se entrega. Por eso hoy alzamos nuestra voz. Los pueblos de nuestra América conocemos demasiado bien nuestra historia. Primero llegaron con la cruz y la espada, después con el saqueo de nuestras riquezas, más tarde con nuevas formas de dominación y de injerencia que bajo discursos de cooperación, ayuda o estabilidad buscaron influir en el destino de nuestras naciones. No aceptamos ninguna forma de injerencia, venga de donde venga. Nuestra historia nos enseñó que detrás de muchos de esos discursos se escondieron intereses económicos y geopolíticos ajenos a nuestros pueblos. La soberanía no se tutela, se respeta. Como bolivianas y bolivianos sabemos cuánto costó recuperar la dignidad de nuestra patria. Costó la lucha de mineros, campesinos, pueblos indígenas, mujeres valientes como Domitila, y de un pueblo que decidió ponerse de pie para recuperar sus recursos y hacer respetar su voz. Hoy Bolivia atraviesa una profunda crisis económica, política y social. Son muchas las familias que viven de la incertidumbre, el encarecimiento de la vida y la preocupación por decisiones que distintos sectores consideran que pueden comprometer conquistas alcanzadas con años de lucha. En tiempos difíciles, la respuesta no puede ser debilitar la soberanía ni abrir espacio a intereses ajenos. La respuesta debe ser escuchar al pueblo y defender sus derechos. Por eso hoy abrazamos al pueblo peruano, al pueblo colombiano, al pueblo ecuatoriano, al pueblo mexicano, al pueblo palestino y a todos los pueblos que resisten. Porque la lucha de un pueblo nunca es solo de ese pueblo. Mientras exista injusticia, habrá resistencia. Mientras exista injerencia, habrá pueblos defendiendo su soberanía. Y mientras exista un solo hombre o una sola mujer dispuesta a luchar por la dignidad, el legado de Domitila Barrios de Chungara seguirá vivo. ¡Hayaya Domitila! ¡Hayaya Bolivia! ¡Hayaya los pueblos que luchan por su soberanía y la dignidad! ¡Abajo el imperio norteamericano! Gracias. La lucha sigue, cueste lo que cueste. De sur a norte, de este a oeste. La lucha sigue, cueste lo que cueste. Abajo el imperialismo norteamericano. Abajo. Abajo el imperialismo norteamericano. Abajo. No pasarán, no pasarán, no pasarán. Nos encontramos aquí enfrente de esta embajada que está ensangrentada en una concentración antiimperialista. Y
replicamos mucho esta consigna, porque es por eso que estamos aquí, ¿no? No queremos, no nos da la gana ser una colonia norteamericana. No queremos, no nos da la gana ser una colonia norteamericana. Y si queremos, si nos da la gana ser una patria grande, libre, digna y soberana. Compañeros y compañeras, hoy estamos aquí porque los pueblos tenemos memoria. Estamos aquí porque no aceptamos que nadie decida el destino de nuestras naciones desde fuera. Estamos aquí porque la dignidad de los pueblos no se compra, la soberanía no se entrega y la libertad no se mendiga. No hemos venido movidos por el odio contra ningún pueblo, venimos movidos por el amor a nuestros pueblos, por el amor a nuestra patria grande y por el derecho irrenunciable de nuestros pueblos a decidir su propio destino. Y desde aquí, frente a esta embajada que está ensangrentada, lo decimos con la más firme y la frente en alto: América Latina no es el patio trasero de nadie. Nuestros pueblos tienen memoria. Sabemos que a lo largo de nuestra historia, las injerencias, las presiones políticas y económicas y la disputa por nuestros recursos naturales han dejado profundas heridas en nuestra región. Desde el río Bravo hasta la Patagonia, nuestros pueblos han luchado por el derecho más sagrado que tiene una nación: decidir su propio destino. Bolivia no es una excepción. Cada vez que un pueblo decide defender su soberanía, recuperar sus recursos naturales o construir un camino propio, aparecen quienes pretenden decirnos cómo debemos gobernarnos, qué políticas debemos aplicar y hasta quién puede o no puede conducir nuestros países. Lo hemos demostrado por casi 14 años a la cabeza de Evo Morales que Bolivia, sin injerencias, sí era posible que hubiese esta transformación. Y lamentablemente, con toda la situación de la crisis que ahora se vive, vemos que hay un gobierno dictatorial que implementa leyes de la muerte para poder hacer retroceder a un pueblo y no escuchar las demandas de un pueblo movilizado y organizado. Desde aquí lo decimos también con firmeza: la soberanía no se negocia. No aceptamos ningún tipo de injerencia que pretendan sustituir la voluntad de nuestros pueblos. No importa de dónde venga, los pueblos tenemos derecho a construir nuestro propio camino, sin imposiciones externas y con plena autodeterminación. Hoy levantamos la voz por Bolivia, pero también por Cuba, por Venezuela, por Nicaragua, por Palestina y por todos los pueblos que luchan por su dignidad, su soberanía y su derecho a decidir libremente a su futuro. Nuestra solidaridad no conoce fronteras, porque cuando atacan la soberanía de un pueblo, están atacando el derecho de todos los pueblos a ser libres. Por eso, nuestra respuesta es una sola: unidad, unidad de los pueblos indígenas, unidad de los trabajadores, unidad de los campesinos, unidad de las mujeres, unidad de la juventud, unidad de todos los pueblos de nuestra América Latina. Y como decía Tupac Katari, volveremos y seremos millones. Y como soñó Simón Bolívar, como luchó José Martí y como tantas mujeres y hombres de nuestra América entregaron su vida por la libertad. La verdadera independencia comienza cuando un pueblo decide su propio destino y jamás aceptar vivir de rodillas. Desde Madrid enviamos un mensaje claro al mundo: Bolivia no está sola, América Latina no está sola, los pueblos del mundo no están solos. Podrán presionar, podrán sancionar, podrán intentar dividirnos, pero jamás derrotar a un pueblo organizado, consciente de su historia y dispuesto a defender su dignidad. Porque los imperios pasarán, pero los pueblos seguirán escribiendo la historia. No queremos, no nos da la gana ser una colonia norteamericana. Y si queremos, si nos da la gana ser una patria grande, libre, digna y soberana. Rodrigo Paz, sicario del Fondo Monetario. Rodrigo Paz, sicario del Fondo
monetario. ¡Abajo el imperio norteamericano! ¡Abajo el imperio norteamericano! Con mi voto no se hace negocio. Yo he votado por Roberto Sánchez y Pedro Castillo Libertad. No al fraude. Y que Estados Unidos, que está acá al frente, le digo que es un estado criminal. No al voto. Yo no he votado por Keiko. Véngase para acá. Venga para que tengan familia. Pedro Castillo Libertad, Roberto Sánchez presidente. Es un fraude lo que están cometiendo. Roberto Sánchez con muchas pruebas que hay. Pruebas y muchas pruebas. Y aún así le están llevando a Keiko. Ella no me representa. Ella es una criminal. Es una delincuente que ha entrado en la cárcel y por lo tanto no puede representarme. No con mi voto. Roberto Sánchez ya ganó. Roberto Sánchez ya ganó. Roberto Sánchez ya ganó. Roberto Sánchez ya ganó. Porque no era una candidata. En realidad Keiko era una rata, no era candidata. No era candidata. Era una rata. No era candidata. Era una rata. No era candidata. Era una rata. En Costa, Sierra y Selva, Roberto ya ganó. En Costa, Sierra y Selva, Roberto ya ganó. En Costa, Sierra y Selva, Roberto ya ganó. Muy bien, compañeras. Pedro Castillo. Compañeros, orden. Sí. Libertad. Pedro Castillo, libertad. Pedro Castillo, libertad. Pedro Castillo, libertad. Pedro Castillo, libertad. Compañeros. Presidente. Roberto Sánchez, presidente. Pido por todo el pueblo peruano. Esta rata se ha hecho elegir, pero porque lleva toda la corrupción encima. Es mentira, es falso. El Perú no te ha elegido. Y ya no nos vamos a callar. Tú no nos representas. Rata asesina, Keiko Fujimori. El pueblo de Perú te repudia. Keiko Fujimori, escucha. El Perú te repudia. ¡Fuera rata del Perú! ¡Del Perú! ¡Fuera Ratas del Perú! ¡Fuera ratas del Perú! ¡Fuera ratas del Perú! ¡Fuera! Compañeros. Esta es la fuerza de Castillo. Esta es la fuerza de Castillo. Esta es la fuerza de Castillo. Muy bien, compañeros, soy la compañera luchadora por la defensa de la libertad de Pedro Castillo. Compañeros, es importante. Aquí estamos las luchadoras, pidiendo la libertad de Pedro Castillo. Compañeros, es importante. Libertad para Pedro Castillo. Compañeros. Libertad para Pedro Castillo. Muy bien, compañeros, tenemos acá un compañero del Arte Popular de Colombia que va a finiquitar el escenario del cierre, pero, compañeros, tenemos que hacer nuestro acto de presencia, tiene que dar legado como un legado histórico. Con todas estas pancartas vamos a inaugurar el evento para hacer la foto de familia y que quede bien presente que sea testigo de esta embajada del mar que nosotros sí nos hacemos sentir y oír. Organizadamente, compañeros, vamos a levantar las pancartas y ponerlas frente a la embajada del Yanqui. Al revés. ¿Cómo vamos a buscar la foto, los videos que usted... Que América Latina resiste y defiende su dignidad, su soberanía. Todos los compañeros a levantar las pancartas. Sí, a levantar, primero, y ponerlos al revés, de frente para hacer la foto familia. Y vamos al paso al compañero artista de Colombia, el arte popular, como decía Vera. Sí, va a seguir con las cocinas. La compañera Castillo sigue con las consignas del micrófono. Vamos, espera. Sale la palabra a la compañera Karen, que es una compañera de defensora en la lucha por la libertad del pueblo de Pedro Castillo. Adelante, compañera. Vale, pues nada, compañeros, como siempre nosotros estamos fieles a nuestros principios. Nosotros estamos con la libertad del presidente Pedro Castillo, que fue secuestrado ilegalmente por esta constitución, especialmente por esta rata asesina. Así que les digo, ahora tenemos su libertad resguardada
están sintiendo el sabor de la vieja molienda, que en el estado de la noche parece decirme una pena de amor, una tristeza, que va el Samba Manuel en su amargura, pasa la noche incesante moliendo café. Con las palmas, los que juegan con las palmas. Cuando la parte languidece renace la sombra, y en la que tú los cafetales vuelven a sentir, se suelta inquieto el sabor de la vieja molienda, y en el letargo de la noche parece decirme una pena de amor, una tristeza, que va el Samba Manuel en su amargura, pasa la noche incesante moliendo café. Y para México, claro, para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia y otra cosita, y arriba, y arriba, ay, arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Baila bamba, vamos, baila, que se escuche, baila bamba, baila bamba, para llegar al cielo, para llegar al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita, y arriba, y arriba, ay, arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Más duro, baila bamba, no los oigo, baila bamba, que se oiga, baila bamba, baila bamba. En mi casa me dicen el inocente, porque me gustan las chicas de 15 a 20. Baila bamba, baila bamba, baila bamba, baila bamba. Vaya, baila bamba, más rápido, baila bamba, baila bamba, baila. Muy bien, muchas gracias a todos. Una cosita, podemos hacer la denuncia que queramos, pero por favor, no dejemos lo que nos reconoce a nosotros, es nuestras culturas. Por eso, santiagueños me han pedido que cante una copla yo, que como soy santiagueño, nunca diré que no. Muchas gracias.